Bueno, y vamos a empezar entonces con la clase de tejido conectivo, ¿sí? Con la clase de tejido conectivo no especializado es lo que vamos a ver hoy. Recuerden que el tejido conectivo es uno de los 4 tejidos básicos. Nosotros ya vimos epitelial, ¿sí? Este sería el segundo, conectivo, y después nos quedaría muscular y nervioso dentro de, de lo que son los tejidos básicos. El tema es que dentro del tejido conectivo nosotros podemos distribuirlo o distinguir dos grandes grupos de tejido conectivo que van a ser el propiamente dicho, ¿sí? Y el especializado. El propiamente dicho es el que conocemos como tejido conectivo colágeno denso, tejido conectivo colágeno laxo, hay otros tipos de tejidos conectivos no especializados, como por ejemplo el tejido conectivo elástico o el tejido conectivo mucoide. Ahora, dentro de los especializados, vamos a nombrar, por ejemplo, al cartílago, al hueso, a la sangre, ¿sí? Son tejidos conectivos que están al tejido adiposo, que están especializados en alguna función en particular. Ya los vamos a ir viendo en las próximas clases, ¿sí? Como características generales de un conectivo, lo que vamos a decir es que está compuesto, obviamente, como todo tejido, por células y matriz, ¿sí? Pero en el tejido conectivo va a abundar un poco más la matriz, que lo que lo hacía, por ejemplo, en el epitelial. ¿Se acuerdan que una de las características del tejido epitelial es que las células están muy juntitas, muy pegadas unas con otras? En el tejido conectivo vamos a tener una distancia mayor entre célula y célula por abundancia de la sustancia intercelular, ¿sí? Generalmente se encuentra formando lo que es el estroma de los órganos, es decir, la porción estructural, ¿sí? De los órganos. Está muy vascularizado, generalmente, ¿sí? Obviamente que hay excepciones, como por ejemplo el tendón, el cartílago, la córnea, son órganos que están formados por tejido conectivo y son avasculares. Está altamente inervado, tiene, como les decía recién, abundante sustancia intercelular y origen mesenquimático. Bien, dentro de lo que es la clasificación del tejido conectivo propiamente dicho, vamos a encontrar un tejido conectivo que vamos a denominar laxo, ¿sí? Donde vamos a ver, como se ve en la imagen de arriba a la izquierda, que hay gran cantidad de núcleos entre estas fibras acidófilas, que son las fibras de colágeno, o sea que tenemos abundante matriz, pero hay mayor abundancia de células, ¿sí? Vamos a tener tejidos conectivos que son más densos, como por ejemplo en la foto acá del medio de la izquierda, donde vemos que hay mucha cantidad de fibras, que son estas estructuras acidófilas, y poca cantidad de núcleos. Y vamos a tener un tejido conectivo mucoide, donde lo que abunda dentro de este tejido es lo que denominamos la sustancia amorfa, que ahora en un ratito vamos a ver lo que es, pero básicamente pensemos en la sustancia amorfa como un conjunto de sustancias y moléculas, como por ejemplo agua y iones, que van a unir al resto del tejido, ¿sí? Van a ser como una especie de cemento entre el resto de los componentes del tejido. Dentro de lo que son los tejidos conectivos densos, propiamente dichos densos, dependiendo de la calidad de las fibras, es decir, qué tipo de fibras tenemos en el tejido, vamos a distinguir dos grandes grupos, que van a ser los tejidos conectivos colágenos y los tejidos conectivos elásticos. ¿Sí? Dentro de lo que son los tejidos conectivos elásticos, propiamente dichos, el ejemplo que se suele tomar es el ejemplo de la aorta, ¿sí? De la túnica media de la aorta. Sabemos que tiene abundantes fibras elásticas y por eso lo definimos como tejido conectivo denso elástico. Ahora, ojo, la gente de cátedra 1 de la UBA, porque en el caso del tejido conectivo de la aorta, lo que dicen es que no es un tejido conectivo elástico propiamente dicho, sino que es un tejido conectivo con fibras elásticas, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta al momento del oral. Cátedra 1 que tiene que rendir quizás un oral, tenemos que tener en cuenta esa terminología, ese concepto. ¿Sí? Túnica media de la aorta, entonces, es un tejido conectivo con abundancia de fibras elásticas. Punto. No decimos que es un tejido conectivo elástico. En cambio, donde abundan las fibras colágenas, ¿sí? Vamos a decir que es un tejido conectivo denso colágeno. Y dentro de lo que es el tejido conectivo denso colágeno podemos distinguir un tejido conectivo modelado y un no modelado. El modelado va a estar formado por fibras colágenas que se van a disponer en forma paralela. Es decir, todas las fibras colágenas que vemos ahí en la imagen, fíjense que tienen la misma disposición. Tienen una disposición así alargada, longitudinal. Están como todas peinadas en la misma dirección, ¿sí? Bueno, este tejido conectivo colágeno denso modelado tiene a su vez
una doble clasificación, que ya la vamos a ver cuando veamos esos órganos en particular, pero decimos que tenemos, por un lado, al tejido conectivo colágeno denso modelado laminar, que es el que encontramos en la córnea, donde las fibras colágenas se disponen así, todas ordenaditas, pero en láminas, en capas, que se disponen a 90 grados una con respecto a la otra. ¿Entienden? Entonces voy a tener una capa así, horizontal, una capa vertical. Una capa horizontal, otra capa vertical. Y así van formando como un enrejado, ¿sí? A 90 grados. Eso se denomina disposición ortogonal de las fibras. Les aclaro ese término porque es el que suele aparecer en los choice, ¿sí? Entonces, un modelado laminar y un modelado que es el tendinoso. El tejido conectivo colágeno denso modelado tendinoso es el que encontramos, por ejemplo, en la córnea, ¿sí? Perdón, cualquier cosa dije. En la córnea es el modelado laminar. El tendinoso, obviamente, ¿dónde? En el tendón, ¿no? Donde las fibras colágenas se disponen todas paralelas, ¿sí? Y siguiendo la misma dirección. Ahí no hay capas. ¿Bien? Modelado tendinoso. Obviamente en el tendón y no en la animalada que dije recién. Y después tenemos al tejido conectivo colágeno denso no modelado, que es el que encontramos, por ejemplo, en la dermis, ¿sí? En la piel. Podemos encontrarlo formando parte de la cápsula de los órganos, ¿bien? Podemos encontrarlo en la submucosa de algunos órganos del intestino, por ejemplo, o en la tráquea. Es un órgano que, una estructura, perdón, que tiene función de sostén generalmente, ¿bien? Mecánica. Perfecto, muy bien. Vamos a hablar un poquito de las células del tejido conectivo. Dentro de lo que son las células del tejido conectivo, nosotros podemos dividirlas en dos grandes grupos, ¿sí? Las células que son fijas y las células que son migrantes, ¿bien? Vieron que estas primeras clases, las clases de los tejidos básicos, tienen mucho de clasificación, ¿sí? Eso es, yo sé que es denso, es pesado, pero bueno, hay que pasarlo. Una vez que pasemos esto, ya después el resto de los órganos se hace un poquito más interesante, ¿sí? Pero los temas que son así de tejidos básicos son un poco más densos con este tema de clasificación. Bueno, muy bien, como les decía, células fijas, que quiere decir que residen en el tejido conectivo y no se mueven de ahí, no suelen tener movilidad propia, y células migrantes, ¿sí? Que van a tener características migratorias, tienen características de movilidad, ¿sí? Van a tener la posibilidad de moverse del tejido. Generalmente las células migrantes son o células sanguíneas propiamente dichas, como por ejemplo un linfocito, o células que derivan de células sanguíneas. Por ejemplo, los mastocitos que derivan de los basófilos, los plasmocitos que derivan de los linfocitos B, o los macrófagos que derivan de los monocitos de la sangre, ¿sí? Suelen ser células que derivan de células sanguíneas. Y después tenemos a las células fijas, como los fibroblastos, fibrocitos, adipocitos, los histocitos, que son los macrófagos que están residentes en un tejido conectivo, las células reticulares y las células mesenquimáticas. Ahora, en las próximas diapositivas vamos a ir estudiando cada una de todas estas células que acabamos de nombrar recién acá, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Fíjense, me olvidé de mostrarles las imágenes, en la imagen de la derecha, cómo podemos ver un tejido conectivo en la parte de arriba, un laxo, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en realidad las tres fotos son de tejidos conectivos laxos, y se ven algunas células como, por ejemplo, acá un plasmocito, acá un fibroblasto, ¿lo ven? Acá arriba también se pueden ver, por ejemplo, estos que son así chiquititos son linfocitos. Bien, ya vamos a ir pudiendo identificarlos a medida que vayamos avanzando en las diferentes diapositivas. Muy bien, eso con respecto a las células. Y con respecto a la matriz, ¿qué componentes tiene? Bueno, va a tener un componente fibrilar, ¿sí? Que está formado obviamente por fibras que pueden ser colágenas, elásticas o reticulares, ¿sí? Que recuerden que las reticulares son también fibras colágenas de tipo 3, y una sustancia amorfa, que es la que les nombraba antes, que tiene una porción orgánica y una porción inorgánica. La porción orgánica va a estar formada por glucoproteínas, glucosaminoglicanos y proteoglicanos, que se van a encargar principalmente de unir a las fibras colágenas o elásticas entre sí, ¿sí? Y después tenemos una porción inorgánica que está formada por agua, iones y sales, que se encarga de hidratar a los otros componentes del tejido conectivo y darles una mayor resistencia, ¿sí? Es importantísimo eso. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el tejido óseo, ¿sí? En el tejido óseo, una de las cosas que tenemos son fibras colágenas, que son muy abundantes. Bueno, si nosotros agarramos un hueso de una persona que falleció hace, qué sé yo, vamos a ponerle 3000 años, y lo ponemos en la mesa,
y agarro y lo pego contra la mesa, es muy probable que ese hueso se termine rompiendo, porque es un hueso que en gran parte está deshidratado, le falta el componente del agua en la porción inorgánica, que es estructuralmente, pero fundamental, ¿sí? Si yo agarro un hueso de una persona que falleció hace 2 días, ¿sí? Y que es un hueso que todavía está hidratado, y lo golpeo contra la mesa, es más probable que si, por ejemplo, es una tibia o un fémur, se marque la mesa o se rompa la mesa antes que se rompa el hueso. ¿Entienden? Eso porque tiene un componente de hidratación más importante y eso le da resistencia. ¿Bien? Fíjense en la imagen de la derecha, lo que tenemos arriba es un tejido conectivo colágeno denso, no modelado, donde abundan las fibras y tengo poca cantidad de células. Y en la imagen que tenemos a la derecha abajo es un tejido conectivo mucoide. La diferencia entre estos dos radica principalmente en que el conectivo mucoide tiene una gran carga de sustancia amorfa, de una porción orgánica e inorgánica muy abundante. Y al estar tan hidratado, cuando lo veo al microscopio con la técnica de rutina, se ve así, se ve muy pálido. ¿Sí? Bien, perfecto. Dentro de los tejidos conectivos especializados, yo ya les nombré algunos, los vamos a ir viendo en las sucesivas clases. Recuerden que tenemos al sanguíneo, al cartilaginoso, al óseo, al adiposo. También tenemos al linfático, al reticular, al elástico y al hemopoyético. ¿Sí? Ya los vamos a ir viendo en cada una de sus respectivas clases. Muy bien. Vamos a empezar a ver un poquito de las células que componen al tejido conectivo. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de tejido conectivo, una de las principales células que se nos tiene que venir a la cabeza es esta célula que tenemos acá, es el fibroblasto. ¿Por qué se nos tiene que venir esta célula cuando hablamos del conectivo? Bueno, porque cuando hablamos de conectivo no especializado, propiamente dicho, hablamos de generalmente los tejidos conectivos colágenos, ¿sí? Y el fibroblasto es un gran productor de fibras colágenas, o sea que es la célula que se encarga de mantener y de sintetizar este tejido conectivo colágeno, ¿bien? Por lo tanto, es importante entenderlo y saber describirlo bien. Si nosotros sabemos que el colágeno es una proteína y sabemos que una célula productora de proteínas necesita sí o sí su cromatina laxa para poder acceder al material genético y un REC desarrollado para poder producir esas proteínas, para poder producir los aminoácidos que van a formar la proteína de colágeno, es importantísimo y es muy fácil distinguir al fibroblasto, porque vamos a decir que tiene un citoplasma basófilo por el REC desarrollado, ¿sí? Es un citoplasma que es irregular, tiene muchas prolongaciones y generalmente en los preparados no se puede distinguir bien. Y tiene un núcleo que es central de cromatina laxa con nucleolo, como se ve en la imagen de la derecha y como muy bien se ve acá en la imagen. ¿Ven esos dos que estoy circulando con rojo? Esos dos son fibroblastos. Fíjense que lo que distinguimos principalmente es el núcleo. El citoplasma casi no se identifica porque se pierde con el resto del tejido conectivo. ¿Bien? Por lo tanto, el fibroblasto lo vamos a distinguir por su núcleo grande, ovalado, de cromatina laxa con algunos nucleolos. ¿Bien? Perfecto. Recuerden que, como les decía recién, produce y secreta matriz, que es el tropocolágeno, ¿sí? Y recuerden algo de todas las células del conectivo, siempre tenemos que saber si hacen mitosis o no y si son células que derivan de alguna otra célula. Por ejemplo, el fibroblasto deriva de células mesenquimáticas, que son células indiferenciadas del tejido conectivo. Bien, en algunos procesos de cicatrización, como se ve abajo a la derecha en la imagen, los fibroblastos adquieren una característica contráctil, una capacidad contráctil, y se denominan miofibroblastos. O sea, son fibroblastos, pero que tienen una capacidad de contraer su citoplasma, y eso influye en los procesos de cicatrización para cerrar las heridas y para generar presión sobre los vasos sanguíneos de la zona que se lesionó para que se detenga el sangrado. ¿Sí? Bien, perfecto. Esos fibroblastos, cuando sintetizan matriz, llega un momento que se rodean de cierta cantidad de fibras colágenas y dependiendo de los factores de crecimiento, se van a diferenciar en fibrocitos. ¿Qué es el fibrocito? El fibrocito es un fibroblasto con menor actividad metabólica. Y escuchen eso, es con menor actividad metabólica. Se los aclaro porque hay muchos ayudantes, muchos docentes que dicen que el fibrocito es inactivo. Y eso es un error. Sí, es un error de concepto porque en una célula inactiva es una célula que está muerta. Un fibrocito es un fibroblasto que tiene menor actividad biosintética, pero sigue estando vivo y sigue produciendo fibras colágenas, ¿sí? El fibrocito se caracteriza por tener un núcleo que es chiquitito, condensado. ¿Ven cómo se ve aplastadito con la cromatina más condensada?
Eso es porque el acceso al material genético no es tan importante como en el fibroblasto. Se encarga de mantener la matriz del tejido conectivo y es una célula que abunda en el tejido conectivo denso, al contrario del fibroblasto, que es abundante en el tejido conectivo laxo, ¿sí? El citoplasma es abundante, es bastante acidófilo, es ausado y hay una característica importante del fibrocito que es que carece de la capacidad de hacer mitosis. No hacen mitosis los fibrocitos, ¿sí? Pero, como se origina del fibroblasto, ante ciertos requerimientos y ante ciertas lesiones de los tejidos, tiene la capacidad de volver a transformarse en fibroblasto, es decir, de volver para atrás en su evolución, ¿sí? El fibroblasto me genera el fibrocito, pero el fibrocito tiene la capacidad de volver a transformarse en fibroblasto. ¿Y cómo lo hace eso? Bueno, cuando hay lesión en los tejidos, cuando hay una lesión tisular, se libera un factor de crecimiento que se llama FGF, que es el factor de crecimiento fibroelástico. Ese factor de crecimiento fibroelástico va a actuar sobre el fibrocito, haciendo que tenga la capacidad de volver a transformarse en fibroblasto para poder sintetizar mayor cantidad de fibras colágenas y así regenerar el tejido conectivo que se dañó. ¿Se entiende? Entonces, el fibrocito tiene la capacidad de volver a transformarse en fibroblasto gracias al factor de crecimiento fibroelástico. Eso es importantísimo. Bien, ahora, como fibroblasto podría hacer mitosis nuevamente, pero como fibrocito no. Bien, recuerden, fibrocito lo asociamos al conectivo denso, fibroblasto lo asociamos al tejido conectivo laxo. Ahora, ¿hay fibrocitos en el laxo? Sí, pocos, pero hay. ¿Hay fibroblastos en el denso? Sí, pocos, pero hay. ¿Se entiende? Pero siempre abunda más el fibrocito en el denso y el fibroblasto en el laxo. Muy bien. Con respecto a los mastocitos, son células migrantes del tejido conectivo. Cuando se los observó al microscopio por primera vez, vieron que tenían un montón de gránulos en el citoplasma. ¿Ven cómo se ve esta imagen de acá, en el medio a la derecha? Bueno, entonces pensaron que eran macrófagos que habían fagocitado la tinta de la tinción. Lo que se dieron cuenta es que esas células que parecían macrófagos en realidad no habían fagocitado nada, sino que en su citoplasma tenían gránulos secretorios. Les hago este cuento les cuento esto de que pensaron que había fagocitado algo, pensaron que eran macrófagos, porque de ahí deriva su nombre. Mast significa nutrición o bien nutrido, y cito significa célula. Se pensaban que era una célula que estaba nutrida, entre comillas, porque había comido, había fagocitado algo. Bueno, después se dieron cuenta que no, que en realidad eran gránulos que tenían heparina, histamina y factor quimiotáctico para neutrófilos, eosinófilos y leucotrieno C. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, los factores quimiotácticos para neutrófilos y eosinófilos lo que van a hacer es justamente atraer a estas dos células de la sangre, a los neutrófilos y a los eosinófilos. Esto es importante para una respuesta inmunológica, ¿sí? Los leucotrienos de tipo C lo que van a hacer es actuar a largo plazo en la anafilaxia. ¿Vieron los procesos de alergia? Bueno, los mastocitos intervienen en la liberación de leucotrienos C. Y la heparina y la heparina es un anticoagulante y la histamina es un vasodilatador, que son dos sustancias que lo que van a hacer es generar que el flujo sanguíneo en la zona donde esta célula libere su producto de secreción, la circulación sanguínea sea rápida y no sea lenta, no sea tosca. ¿Para qué quiere una circulación rápida y fluida en un sitio donde se está llevando a cabo una respuesta inmunológica? Para que las células de la inmunidad que están en la sangre puedan llegar con mayor velocidad a ese sitio, ¿entienden? Y puedan actuar ante la noxa, ante el bicho que haya entrado. Bien. Ahora, tienen un retículo endoplasmático rugoso y un Golgi que son poco desarrollados, pero en la membrana plasmática tienen unas proteínas que se llaman receptores FC. Son receptores para inmunoglobulinas, específicamente para inmunoglobulinas E. A partir de ahora, siempre que escuchen hablar de inmunoglobulinas E, piensen en procesos de alergia, ¿sí? Las personas que son alérgicas tienen grandes niveles de inmunoglobulinas E en sangre. ¿Bien? ¿Les va a quedar claro eso? Perfecto. Entonces, ¿qué hace el mastocito? Reconoce a la inmunoglobulina E pegada a un alergeno, a una cosa que va a generar alergia, y cuando la ve pegada, la reconoce y libera los gránulos de heparina, histamina, factores quimiotácticos y leucotrienos C. ¿Se entiende? Para hacer una respuesta anafiláctica. Muy bien. Generalmente la coloración se da con
colorante suprarbital como el rojo neutro, o acuérdense que el mastocito es uno de los 4 tejidos que es metacromático, ¿sí? Con azul de toluidina. Ya vimos 2, ¿se acuerdan? Vimos 2 cosas que se tenían metacromáticas. Una era la caliciforme y otra es el mastocito del conectivo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la función? Interviene en reacciones alérgicas y de hipersensibilidad. ¿Estamos? Bien, perfecto. Fíjense en la imagen de arriba, son esos que se ven ahí medios rojos, medios acidófilos, que resaltan entre los otros. Y en la imagen de abajo también los mismos, los que se ven más acidófilos y resaltan entre los demás. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Después tenemos a los macrófagos. Los macrófagos son células que son migrantes, derivan de la sangre, ¿no? Derivan de los monocitos. Pero cuando salen a los tejidos conectivos, se especializan con función específica de fagocitosis dentro del propio tejido conectivo y quedan ahí en ese lugar, ¿sí? Tienen capacidad de emitir prolongaciones del citoplasma y envolver a partículas extrañas para poder fagocitarlas, para poder endocitarlas y degradarlas. ¿Bien? Perfecto. En su citoplasma tienen vesículas con lisosomas, que son enzimas que van a encargarse de degradar a estas partículas extrañas que fagocitó. Y además, estas células tienen la función de actuar como células presentadoras de antígenos. ¿Escucharon hablar de las células presentadoras de antígenos? Seguro que sí. ¿Qué es una CPA? Una célula presentadora de antígenos es una célula que tiene la capacidad de fagocitar una molécula extraña, ¿sí? Romperla toda, degradarla, y presentársela al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico desarrolle una respuesta contra esas partículas extrañas, ¿sí? ¿Vieron, por ejemplo, que ahora está el tema de la vacuna del coronavirus? Bueno, ¿qué hace esa vacuna? La vacuna lo que hace es meter unas moléculas dentro de la célula, entre ellas hebras de ácidos nucleicos, que lo que van a generar es que la célula produzca una proteína del virus. Cuando esa proteína se produce, una célula presentadora de antígenos se la va a presentar a esa proteína al sistema inmunológico. El sistema inmunológico la va a reconocer y va a actuar generando anticuerpos contra esa proteína. ¿Entienden cómo funciona una CPA? Presenta moléculas extrañas a nuestro sistema inmunológico. Los macrófagos pueden ser fijos, que son residentes de un tejido en particular, ¿sí? Cuando están en reposo, o móviles, tienen la capacidad de migrar y de ir buscando las cosas que tienen que fagocitar, ¿sí? Esto es lógico, tiene lógica. Ahora, cuando fagocitan algo que generalmente no tiene características de inmunogénicas, es decir, que no genera una respuesta inmunológica, suelen quedar en el tejido conectivo donde fagocitaron eso. El ejemplo clásico de eso es el de los tatuajes. ¿Sí? Cuando hacemos un tatuaje, ¿qué pasa? El tatuaje que te hiciste en el hombro no se te empieza a mover y se empieza a caminar por el cuello, no, sino que siempre queda residente, queda fijo ahí donde hiciste el tatuaje. Eso es porque las células, los macrófagos que fagocitaron la tinta, como la tinta no genera respuesta inmunológica, quedan ahí en ese lugar, ¿sí? Por eso es que las tintas de mayor calidad en los tatuajes son las que son más inocuas para el organismo. Las que son más agresivas suelen generar tatuajes de mala calidad. Por ejemplo, ¿vieron el tatuaje hecho con tinta china? El que le decimos tatuaje tumbero, el que es así, el tatuaje de cárcel, por ejemplo. Es un tatuaje que vos lo ves y es un tatuaje que está medio difuso, como que se está borrando, como que se está difumando. Eso es porque la tinta china es tóxica y genera una respuesta inflamatoria. Entonces los macrófagos generalmente van a presentarlo al sistema inmunológico, ¿sí? Ese pedacito de tinta como una noxa. ¿Bien? El sistema inmunológico no termina reconociéndolo, por eso es que después no se degrada, pero el tatuaje se te va difumando, se te va yendo. Muy bien, perfecto. Ahora, escuchen algo que es interesante. Los macrófagos, con la técnica de rutina con HIE, son difíciles de ver, no se pueden identificar. Fíjense en la imagen de abajo a la derecha. Yo no puedo diferenciar esta célula de, por ejemplo, esta otra que este es un fibroblasto. ¿Entienden? Y sin embargo, esto es un macrófago y esto es un fibroblasto. Son células diferentes. ¿Cómo hago para poder identificar un macrófago en un tejido cualquiera? Bueno, tengo que usar una técnica especial que es lo que conocemos como técnicas de tinta china, que son técnicas supravitales. Lo que hago yo es sacar el tejido, lo mantengo vivo, lo tiño con tinta china, entonces los macrófagos que siguen vivos fagocitan la tinta china y los puedo identificar
como se ve en la imagen esta de arriba a la derecha. ¿Ven? Esto es un preparado de hígado, ¿bien? Son hepatocitos lo que se ven ahí, y las células que se ven marcadas de negro son macrófagos específicos del hígado que se denominan células de Kupffer, porque hay macrófagos que se especializan dentro de cada tejido. Ustedes lo saben eso. Hay células que son las células de Kupffer, que son las del hígado. Hay macrófagos que están en pulmón, que se llaman células del polvo o macrófagos alveolares. Y los microglositos del sistema nervioso central. El osteoclasto, por ejemplo, en el hueso. ¿Sí? Ya los vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo los diferentes tejidos particularmente, pero sepan que los macrófagos se especializan dentro de cada uno de los tejidos. ¿Bien? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Los tengo vivos a los tres? ¿Sí? El resto vaguearon hoy, ¿no? Se quedaron durmiendo. Perfecto. Así que para ustedes, éxito en la vida. Que fueron los que madrugaron, un feriado. Genios. Bueno, muy bien. Escuchen. Importantísimo esto. Todos los macrófagos que tenemos dando vueltas en el organismo derivan, se originan de los monocitos. ¿Sí? Todos los macrófagos que tenemos dando vueltas en el organismo se originan de los monocitos y forman parte de un sistema que se denomina sistema fagocítico mononuclear o sistema monocítico macrofágico. ¿Por qué es importante distinguir esto? Porque lo super preguntan en los exámenes, el tema del sistema fagocítico mononuclear. ¿Entienden? Les marcan un osteoclasto, por ejemplo, en una imagen, en el examen, se los marcan así, se los señalan y les dicen, no les dicen esto es un osteoclasto, les ponen esto es una célula que pertenece al sistema fagocítico mononuclear. ¿Entienden? Entonces el que dice esto es un osteoclasto y lo reconoce, entra en dudas porque nunca se acuerdan eso, lo del sistema fagocítico. Recuerden, todos los macrófagos derivan de los monocitos de la sangre. Forman parte de un sistema que es el sistema fagocítico mononuclear. ¿Bien? Y lo suelen preguntar así en los exámenes. Estos macrófagos tienen en su membrana plasmática receptores para inmunoglobulinas también, pero en este caso tienen receptores para inmunoglobulinas G, ¿bien? Y además para un sistema que se denomina sistema del complemento, específicamente para unas moléculas que son las C3, ¿sí? Las moléculas C3 del complemento. El complemento es un sistema que actúa dentro de lo que es la reacción, la respuesta inmunológica, pero no viene al caso verlo porque ya lo van a ver bien en inmunología, ¿sí? Cuando vean inmuno, lo van a estudiar bien. Estos macrófagos tienen CMH de tipo 1. ¿Qué es el CMH de tipo 1? Es el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? El complejo mayor de histocompatibilidad son un conjunto de moléculas que expresan las células en su membrana plasmática y van a influir en que las células se reconozcan como propias o ajenas. Esta célula, gracias al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, es que reconoce a nuestro propio sistema inmunológico y le va a presentar los antígenos. O sea que gracias a esta molécula puede funcionar como CPA, ¿entienden? Como célula presentadora de antígenos. ¿Bien? Perfecto. Bárbaro. Con respecto a las células migrantes, otra de las células que podemos nombrar son los plasmocitos. ¿Saben qué son los plasmocitos? Los plasmocitos son células que son productoras de inmunoglobulinas, o sea que producen anticuerpos. Estos monocitos que producen anticuerpos, estos plasmocitos que producen anticuerpos, derivan de unas células que son los linfocitos B. Recuerden, el plasmocito es una célula que produce anticuerpos y deriva de los linfocitos B. ¿Qué podemos decir de los plasmocitos? Bueno, los plasmocitos son células que tienen un citoplasma generalmente redondeado o con forma de pera, ¿sí? Piriforme, y tienen un núcleo que es excéntrico. ¿Ven que el núcleo siempre está de la mitad de la célula para un costado? De la mitad para un costado. De la mitad para un costado. Es un núcleo excéntrico, con una cromatina que se dice que se dispone en rueda de carro. ¿Qué es eso de en rueda de carro? Las condensaciones de la cromatina se encuentran periféricas en el núcleo, se encuentran en el borde y en el centro un nucleolo. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, en la imagen que está acá a la derecha, cómo tengo esas condensaciones de cromatina que están en el borde del núcleo. Lo mismo que acá, ¿ven? Esas condensaciones que se ven ahí en los costaditos. Bueno, esa es la disposición de la cromatina en rueda de carro. Cuando ustedes les marquen una célula del tejido conectivo que tenga el núcleo redondo y periférico, es muy probable que les estén marcando un plasmocito, ¿sí? Miren, por ejemplo, en una de las primeras imágenes que yo les había mostrado, ven, acá se lo señalé.
Eso que tenemos ahí es un plasmocito. Fíjense que el núcleo es redondeado y periférico en ese citoplasma, que el citoplasma se ve basófilo, ¿lo ven? Que se ve más azulado, más violeta. ¿Y eso por qué es? Que se ve más violeta, más azulado el citoplasma del plasmocito. Porque el plasmocito es una célula, dijimos, productora de inmunoglobulinas, ¿no? Y las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos que produce el plasmocito, son proteínas. Y como son proteínas, el plasmocito necesita un retículo endoplasmático rugoso desarrollado para poder producirlas. Y por lo tanto, tiene un citoplasma que es basófilo. ¿Entienden cómo todo va de la mano? Lo que produce con su estructura y con su tinción. Eso es histología. ¿Entienden? Saber que produce anticuerpos, que son proteínas, por lo tanto necesita un RER desarrollado, y el RER desarrollado me va a dar una tinción basófila del citoplasma de esta célula. Además de tener un núcleo de cromatina laxa, ¿sí? Para poder acceder al material genético y poder producir esas proteínas. Tiene un halo claro de glucógeno que normalmente no se ve muy bien marcado, pero si lo tiñéramos con PAS, veríamos todo un halo más rojizo, alrededor del núcleo, con ese rojo magenta característico del PAS. Entonces, recuerden, chicos, ¿deriva de dónde? De los linfocitos B. Pregunta de examen. ¿De dónde derivan los plasmocitos? Derivan de los linfocitos B. ¿Cuál es su función? Producir anticuerpos. ¿Sí? ¿Cómo se ven? Núcleo excéntrico con cromatina en disposición en rueda de carro y el citoplasma basófilo. ¿Bien? ¿Se van a acordar? Perfecto. Muy bien. Después tenemos a las células reticulares. Las células reticulares son muy parecidas, ¿saben a quién? A los fibrolastos. De hecho, miren la imagen. Es prácticamente igual. Son células que tienen muchas prolongaciones, un núcleo que es ovalado, de cromatina laxa, con nucleolo evidente. ¿Sí? Perfecto. Es una célula muy parecida. Tiene un REC desarrollado, por lo tanto van a tener citoplasma basófilo, pero al igual que el fibrolasto, el citoplasma no se llega a identificar bien. Estas células, las células reticulares, se suelen encontrar en órganos que son linfáticos, hemopoyéticos y endócrinos. ¿Y saben cuál es su función? Sintetiza colágeno, igual que el fibrolasto. La única diferencia es que esta célula, la célula reticular, se encarga de sintetizar específicamente colágeno de tipo 3. El colágeno de tipo 3 son lo que conocemos como las fibras reticulares. Y las fibras reticulares son características de los órganos linfáticos, hemopoyéticos y endócrinos. ¿Entienden cómo todo se relaciona? Las células reticulares generalmente forman esa capa de fibras reticulares que se encuentran alrededor de ciertos vasos capilares, como son los sinusoides, que eso lo vamos a ver dentro de un par de clases cuando veamos cardiovascular. Los sinusoides alrededor tienen una capa de fibras reticulares que están producidas por estas células, que son las células reticulares, que producen colágeno de tipo 3, es decir, fibras reticulares. ¿Bien? Estructuralmente iguales al fibroblasto. Fíjense acá en la imagen de la derecha, ¿ven? Esto que está acá es una célula reticular. Esto que está acá también es una célula reticular. Esto que está acá también. Esta estructura que vemos acá es lo que conocemos como el corpúsculo de Hassall. Esto que estamos viendo es una imagen de timo. ¿Ven? El timo es un órgano que es linfático, ¿o no? Bueno, ahí tenemos células reticulares. ¿Lo ven? Que son parecidas a los fibroblastos. Muy bien. Perfecto. Cuando veamos timo, obviamente, vamos a estudiar en detalle a la célula epitelio reticular que está en el timo, que es una célula que es súper desarrollada y súper compleja en su función. Muy bien, con respecto al pericito, que es una de las últimas células que tenemos que ver del conectivo, es una célula que, escuchen algo que es importante. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que los epitelios descansan sobre una membrana basal? Teníamos el epitelio, ¿no? Supongamos que esto que estoy dibujando acá, todo desprolijo, es un epitelio de tipo cúbico simple, qué sé yo. Tenemos una membrana basal por debajo, y debajo de la membrana basal, ¿qué tenemos? Al tejido conectivo, ¿o no? O sea que el epitelio está por encima de la membrana basal y el conectivo está por debajo. Bueno, el pericito, escuchen, es una célula del tejido conectivo, pero que se encuentra por encima de la membrana basal. Es raro, ¿o no? Son células del conectivo que se encuentran por encima de la membrana basal. O sea que si de este capilar, que tiene acá una célula endotelial, ¿no? Esa es la célula endotelial, es una célula epitelial del capilar. Yo tengo que dibujar la membrana basal. Bueno, la membrana basal envuelve tanto a la célula epitelial como al pericito. Y eso es una característica rara de una célula epitelial. ¿Entienden? Entonces llama la atención.
las células de una célula del conectivo, perdón, las células del conectivo, los pericitos, se encuentran por encima de la membrana basal de los capilares, ¿sí? Y envuelven a los capilares. Los pericitos se encargan de envolver a los capilares, los envuelven y tienen capacidad contráctil. Esa capacidad contráctil les permite hacer vasoconstricción a nivel capilar, ¿entienden? Tienen un origen que es del mesodermo y del ectodermo, de las crestas neurales, derivan, ¿sí? Y recuerden que tienen la capacidad de reparar a los vasos sanguíneos, ¿sí? Y pueden diferenciarse, por ejemplo, en células endoteliales y en algunas otras células del conectivo. Tienen una capacidad de funcionar como una especie de célula mesenquimática con las células del tejido conectivo, ¿sí? Entonces recuerden, los pericitos, generalmente rodeando capilares continuos, capacidad contráctil, y por más que son células del conectivo, se encuentran por encima de la membrana basal. ¿Ven? Este capilar que tengo acá, fíjense, acá tengo la célula endotelial y acá el pericito rodeando ahí al capilar. Capacidad contráctil, ¿sí? Esta imagen que tenemos acá es un aumento de esa imagen de abajo. ¿Estamos bien? Perfecto. Y por último, pero bueno, no último, pero como una de las últimas del conectivo no especializado, tenemos a las células mesenquimáticas. Las células mesenquimáticas son un poquito más grandes que los fibroblastos, pero son muy parecidos a los fibroblastos, con ese núcleo de cromatina laxa, con algún nucleolo que aparece por ahí. Son características de los tejidos conectivos mucoides, como por ejemplo la gelatina de Wharton en el cordón umbilical, ¿sí? Y su función es de célula madre. Lo que hacen es funcionar como células pluripotenciales. Tienen la capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares, ¿sí? Como por ejemplo fibroblastos, células reticulares y adipocitos. ¿Vieron que está muy de moda el tema ese de congelar el cordón umbilical, de guardar el cordón umbilical para guardar las células madre? Bueno, lo que se guarda justamente son estas células mesenquimáticas, y lo que se tiene es la esperanza de que estas células mesenquimáticas en un futuro no muy lejano sirvan como células precursoras de tejidos que no tienen la capacidad de repararse, ¿sí? Por ejemplo, músculo cardíaco, ¿entiende? Entonces eso puede llegar a salvar en algún futuro cercano a una persona de un infarto, ¿sí? En realidad, no a salvarla del infarto en sí, sino a reponer el tejido que se perdió con el infarto. Muy bien. Perfecto. Con respecto a los adipocitos tenemos que saber que son células del tejido conectivo, son células de un tejido conectivo especializado, que es el tejido adiposo, pero además de ser propias del tejido adiposo, las podemos encontrar entre los tejidos conectivos no especializados, entre medio de los fibroblastos, por ejemplo, ¿entienden? Entre medio de las fibras colágenas. Entonces las vamos a ver acá como las vamos a ver después en el tejido adiposo. ¿Bien? Perfecto. El adipocito existe adipocitos de dos tipos. Existen adipocitos que llamamos uniloculares o de grasa blanca y multiloculares o de grasa parda, ¿sí? O sea que existen dos tipos de tejido adiposo que son la grasa blanca y la grasa parda. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuál es la función principal del tejido adiposo? Bueno, la función principal es de reserva energética, de aislamiento térmico y de aislamiento mecánico, es decir, de protección ante los golpes, ¿sí? Protección mecánica ante las agresiones del medio externo. Es por eso que el tejido adiposo se acumula, por ejemplo, en el abdomen, donde nuestras vísceras no están protegidas de otra forma, ¿entienden? En el tórax, que tenemos menos cantidad de tejido adiposo, lo que tenemos es una parrilla costal que nos protege todos los órganos internos. En cambio, en el abdomen, como no tenemos hueso que nos proteja los órganos, necesitamos esta capa de tejido adiposo que proteja a los órganos abdominales. Además, sirve como reserva energética y funciona como aislamiento térmico. En el caso del tejido adiposo unilocular, se lo llama así porque tiene células con una sola vacuola de lípidos en su interior que ocupa casi la totalidad del citoplasma, como se ve en la imagen de acá a la izquierda, digo bien. ¿Sí? En cambio, la grasa parda, que a los adipocitos se los llama multiloculares, se los llama así porque si ustedes observan, en las células adiposas aparecen varias vacuolas de lípidos aisladas unas de otras, aparecen como muchas gotitas de lípidos en el citoplasma. Por eso el nombre de multilocular. A la grasa parda se la llama grasa parda por dos motivos, porque se ve principalmente de una coloración marrón cuando se la observa en fresco, ¿sí? Y esa coloración marrón se debe a dos cosas. Se debe a que tiene gran cantidad de mitocondrias
que son mitocondrias especiales, ¿sí? Son mitocondrias especiales, pregunta de Choice, eso ahora vamos a ver por qué. Gran cantidad de mitocondrias. En cambio, en el tejido adiposo blanco no tiene esa gran cantidad de mitocondrias. Y además de tener gran cantidad de mitocondrias, está altamente vascularizado. Tiene una vascularización muy, muy, muy rica. El tejido adiposo pardo, a diferencia de la grasa blanca, tiene como función la producción de calor, ¿sí? Y está desarrollado principalmente en el recién nacido. En los adultos no tanto. Se dice que queda un resabio en la región interescapular, en la espalda, pero la verdad es que no tiene una gran función, una función muy importante. En los recién nacidos sí tiene una función termogénica, ¿sí? Para que el nene no tenga pérdida de calor. Y es muy abundante en los animales que hibernan, como por ejemplo los osos, ¿sí? Tienen gran cantidad de grasa parda los osos. Bien, muy bien. Entonces, hablábamos recién de las mitocondrias, que son mitocondrias particulares, las del adipocito de grasa parda. ¿Y por qué es eso? Porque las mitocondrias de la grasa parda, del adipocito de grasa parda, tienen una proteína en la membrana que se denomina termogenina. ¿Cuál es la función de una mitocondria en cualquier célula? La producción de ATP, ¿o no? Bueno, en la grasa parda, las mitocondrias no producen ATP, sino que generan calor. O sea, tienen esa proteína que se llama termogenina, que genera un cortocircuito entre el espacio intermembrana de la mitocondria y el espacio interno. Ese cortocircuito hace que los electrones en el circuito de formación de ATP, en lugar de formar ATP, hagan un circuito vicioso. Entran y salen, entran y salen, entran y salen, y eso genera un cortocircuito, lo que hace que aumente la temperatura. ¿Está bien? Perfecto. Entonces recuerden el adipocito de grasa parda con mitocondrias particulares que tienen una proteína que se denomina termogenina. ¿Queda claro? Bien. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Los tengo a todos vivos? ¿Dudas o consultas que me quieran hacer hasta el momento? Bueno, muy bien. Ya terminamos de hablar de las células del conectivo, ¿sí? Vamos a hablar ahora un poquito de lo que son las fibras del tejido conectivo y de la sustancia amorfa. ¿Bien? De la sustancia amorfa solamente esta diapositiva, no hay mucho para decir, solamente enumerar los componentes de la sustancia amorfa, saber un poquito para qué sirven, ¿sí? Un poquito. Nada muy desarrollado. Miren, en la sustancia amorfa nosotros vamos a tener una porción inorgánica y una porción orgánica. La porción inorgánica, la que nombramos antes, agua, iones, ¿sí? Minerales, nada muy llamativo. Pero en la porción orgánica aparecen las glucoproteínas que se van a encargar de unir a las fibras entre sí. Vamos a tener, por ejemplo, a la fibronectina, a la laminina, a la entactina, a la integrina, a la talina. Son todas proteínas estructurales del tejido conectivo. ¿Bien? Perfecto. Glucoproteínas. O sea que son ricas en hidratos de carbono. Vamos a tener a los glucosaminoglicanos también, ¿sí? Que tenemos los sulfatados y los no sulfatados. Por ejemplo, el condroitin sulfato, el darmatan sulfato, el heparan sulfato, el queratan sulfato, son los sulfatados. Y el ácido hialurónico, el no sulfatado. Cada uno abunda en un tejido particular, ¿sí? Por ejemplo, el ácido hialurónico es muy abundante en piel, ¿sí? Vieron que están de moda las cremas con ácido hialurónico, etcétera, para la piel. ¿Para qué sirven estos gags? Para mantener hidratados los tejidos. Bien, porque los glucosaminoglicanos, ¿sí? Son polianiones que lo que hacen es atraer agua. Al atraer agua, mantienen a los tejidos hidratados y eso tiene una función estructural, como les conté antes lo del hueso, ¿se acuerdan? Que es fundamental en la estructura de estos tejidos. Los proteoglicanos, ¿qué son? Son moléculas de ácido hialurónico que tienen proteínas adheridas a esa molécula de ácido hialurónico de manera más o menos regular, y cada una de esas proteínas está a su vez plagada de GAGs, está llena de GAGs, de glucosaminoglicanos. Ven que generan estructuras que son bastante complejas. Estas estructuras complejas, como la que les estoy dibujando acá en la pantalla, bastante desprolijo me sale, pero no importa, la idea está, es fundamental para el proceso de la atracción del agua, ¿sí? El agua es fundamental, chicos, en el mantenimiento de la estructura de estos tejidos, ¿sí? Bien. Esto con respecto a la sustancia amorfa, que digamos que es el pegamento que mantiene unidas a las porciones fibrilares, ¿sí? Y la porción fibrilar dijimos que teníamos fibras de tipo colágenas, elásticas y reticulares.
que ahora vamos a ver a partir de la siguiente diapositiva. Miren, las fibras colágenas. Cuando las vemos en vivo, una fibra colágena, se ven generalmente de color blanquecino, un color blanco nacarado, ¿sí? Nacarado quiere decir así como que medio como que brilla, tiene unos colores que van con brillos que van entre el verde, el celeste, ¿sí? Eso es el nacarado. Son onduladas, ligeramente onduladas, y forman haces. ¿Qué son los haces? ¿Ven por ejemplo, que tenemos acá? Esperen que justo lo tengo en rojo, vamos a ponerlo en color verde para que se note bien. Acá, miren. ¿Ven esta franja que se ve en este sector de acá? Esta franja que tengo ahí que se ve acidófila. Bueno, esa franja acidófila es un haz de fibras de colágeno, ¿sí? Cada haz de fibras de colágeno, que sería uno de estos que yo tengo acá, si yo lo miro, está compuesto por fibras de colágeno. Cada una de esas fibras de colágeno, si yo la amplío, si yo la agrando, voy a ver que es un manojo, es un grupo de fibrillas de colágeno. Y las fibrillas de colágeno, si yo las miro al microscopio de luz polarizada, lo que voy a ver es que tienen esta apariencia con bandas. ¿Ven que tienen bandas más oscuras y bandas más claras? Bueno, eso es característico de las fibras de colágeno al microscopio de luz polarizada. Y se debe a que las microfibrillas de colágeno tienen una disposición particular de sus componentes, que ahora los vamos a ver en la próxima diapositiva. ¿Sí? Bien, perfecto. Al microscopio óptico se suelen ver así, generalmente agrupadas en haces, y con la técnica de rutina se ven acidófilas. ¿Bien? Se ven acidófilas. Con otras técnicas, como por ejemplo el tricrómico de Mallory, se ven de color celeste turquesa. ¿Sí? Son bastante llamativas. Muy bien. Escuchen. La microfibrilla, esta que veíamos recién, es la que tiene estas bandas transversales, como se ve acá arriba en la imagen de microscopía electrónica. ¿Lo ven? Se ven muy bien ahí. Perfecto. Esas bandas transversales se deben a la disposición del componente de estas microfibrillas, que es lo que vamos a denominar el tropocolágeno. ¿Qué es el tropocolágeno? El tropocolágeno es lo que va a sintetizar el fibroblasto. El fibroblasto sintetiza el tropocolágeno, que el tropocolágeno es cada una de estas moleculitas que vemos acá abajo, formando parte de la estructura de la microfibrilla. Cada una de esas estructuras que tiene esa forma parecida a un alfiler con una cabecita y un cuerpo, ¿sí? Es una cosa así. Se va a pegotear con otras iguales, con otras moléculas del tropocolágeno, y se van a disponer, como se ve en la imagen de la derecha, de forma diagonal. ¿Ven cómo van así, como en bandas diagonales? Bueno, esa disposición en diagonal hace que las cabecitas de esos alfileres se superpongan unas con otras y formen los diferentes sectores de las bandas más oscuras y las bandas más claras. ¿Ven, por ejemplo, acá? Donde se superponen las cabecitas, tengo la banda más clara. Y donde no tengo cabecitas, tengo las bandas más oscuras. ¿Entienden? Bien, eso se da por la disposición entonces de la molécula de tropocolágeno. Entonces, escuchen, vamos a ir de atrás para adelante. Miren, tenemos a las moléculas de tropocolágeno que se agrupan entre sí, se agrupan entre todas y forman a las microfibrillas. Las microfibrillas se agrupan unas con otras y me forman a las fibras. Las fibras se agrupan unas con otras, a las fibrillas, perdón, las fibrillas se agrupan unas con otras y me forman a las fibras. Y las fibras se agrupan unas con otras y me forman a los haces de colágeno. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a ver de dónde sale este tropocolágeno. Este tropocolágeno dijimos que lo sintetizaba ¿quién? El fibroblasto. ¿Se acuerdan que lo dijimos recién? Porque el fibroblasto es el encargado de sintetizar colágeno. Bueno, vamos a ver cómo hace para sintetizar el colágeno. Y esto es importante, ¿sí? Miren, el tropocolágeno es una proteína. Y como es una proteína, su síntesis, ¿dónde va a arrancar? Su síntesis va a iniciar en la transcripción del ARN mensajero, ¿sí? O sea, material nuclear que se va a transcribir a ARN mensajero. Ese ARN mensajero va a viajar hacia el citoplasma, se va a encontrar con los ribosomas y esos ribosomas que están en el REG se van a encargar de empezar a producir a raíz de este ARN mensajero unas cadenas que se denominan procadenas alfa. Las procadenas alfa, chicos, son cadenas que tienen forma espiralada, son así, son onduladitas, ¿sí? Y cuando yo junto 3 procadenas alfa,
se enroscan entre sí de esta forma. Queda formada una triple hélice. ¿Se entiende? Esa triple hélice de procadenas alfa es lo que vamos a llamar el procolágeno. ¿Estamos? Entonces, escuchen, se sintetiza, se transcribe a ARN mensajero. Ese ARN mensajero se traduce en las procadenas alfa. Y las procadenas alfa se agrupan de a 3 formando una triple hélice. ¿Bien? Para que se pueda dar esta agrupación en 3, para que se puedan interactuar entre sí las cadenas alfa de procolágeno, escuchen porque esto es súper evaluado, necesito sí o sí que a cada una de estas moléculas, a cada una de estas procadenas alfa, las modifiquen unas enzimas que se llaman prolil hidroxilasa y lisin hidroxilasa. ¿Las ven acá? Prolin hidroxilasa y lisin hidroxilasa. ¿Qué van a hacer estas enzimas? Bueno, van a agarrar a la procadena alfa y la van a hidroxilar en los aminoácidos prolina y lisina. Le agregan los grupos hidroxilos. Se los van agregando ahí, pegaditos a la molécula de la procadena alfa. Miren, voy a borrar todos los mamarrachos que hice para que quede todo más prolijo. Le borro todo. Ahí está. Miren esto. Fíjense en la imagen de la derecha. ¿Ven acá la procadena alfa recién sintetizada? Bueno, fíjense que gracias a la hidroxilación de la prolina y la lisina, acá aparecen unos palitos para arriba y para abajo. Bueno, esos son los hidroxilos pegados a la prolina y la lisina. ¿Bien? Esos hidroxilos que están acá hacen que las 3 cadenas tengan afinidad entre sí. O sea, la procadena alfa sola no tiene afinidad por otras procadenas alfa. Entonces, si yo la sintetizo, va a quedar solita. Pero cuando yo la hidroxilo, lo que va a pasar es que se van a pegotear las 3 y me van a formar esta triple hélice. Al formarse la triple hélice, paso de tener una procadena alfa a tener una triple hélice que se denomina procolágeno. ¿Me siguen hasta acá? Procolágeno. Entonces, sinteticé las procadenas alfa, las hidroxilé, se juntaron de a 3 y formaron el procolágeno. ¿Sí? Procolágeno. Ahora, ¿qué sintetizaba? Dijimos el fibroblasto, sintetizaba tropocolágeno. Suena media trabalenguas, ¿no? ¿Qué es el tropocolágeno? Bueno, escuchen. El tropocolágeno es la molécula de procolágeno que se almacena, se empaqueta en gránulos y se libera al exterior de la célula. Cuando se libera al exterior de la célula, hay una enzima en el exterior celular que le va a romper estos propéptidos que tienen en los extremos. ¿Ven esos extremos que se ven más oscuritos? Esos capuchones que tienen en la punta. Bueno, unas enzimas que se llaman procolágeno peptidasa, lo que van a hacer es romper esos extremos y me van a generar al tropocolágeno. O sea que el fibroblasto sintetiza procolágeno y en el exterior celular, gracias a la procolágeno peptidasa, se le rompen esos extremos y se transforma en tropocolágeno. ¿Me siguieron? Bueno, muy bien. Ahora, ¿para qué me sirven esos extremos? ¿Para qué los fabrico si después se los voy a sacar? Bueno, es que si yo tengo esos extremos, esos propéptidos, como se llaman, que están en los extremos del procolágeno, el procolágeno no interactúa con otras moléculas de procolágeno. Es decir, cada molécula de procolágeno queda por separado. Si yo le saco los propéptidos, automáticamente una molécula de tropocolágeno se pegotea con otras moléculas de tropocolágeno y me forman la microfibrilla. ¿Se entiende? Miren, volvamos a la imagen anterior. Esta imagen de acá. O sea, que lo que nosotros tenemos en la imagen de abajo a la derecha, cada uno de estos alfilercitos es un tropocolágeno. O sea, un procolágeno al que yo le saqué los extremos. Cuando le saqué los extremos, le saqué esos propéptidos que tenían en la punta, pudo interactuar con esta otra, con esta otra, con esta otra y con esta otra. Y pudo formar lo que conocemos como la microfibrilla de colágeno. Ahora, ¿tiene sentido esto? Sí, tiene mucho sentido. Porque ustedes piensen que, miren lo que es las fibras de colágeno. Son estructuras muy grandotas. ¿Las puedo sintetizar acá dentro de esta celulita? No. La celulita, ¿qué hace? Sintetiza cada una de las subunidades y en el exterior celular esas subunidades se pegotean unas con otras formando la microfibrilla más grande. ¿Entienden?
O sea que el fibroblasto lo que va a hacer es producir los ladrillos para fabricar la pared. No es que fabrica la pared directamente, ¿entienden? En su interior, sino que produce los ladrillos por separado, los saca de la célula, los exporta, y en el exterior celular esos ladrillos se ensamblan y forman la microfibrilla de colágeno. ¿Queda claro? ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Escuchen, dos pasos que son fundamentales: la hidroxilación de la prolina y la hidroxilación de la lisina. Son fundamentales. Si no hidroxilo la prolina y la lisina, se genera un procolágeno que es defectuoso. Y ese procolágeno defectuoso me genera un colágeno débil. ¿Sí? Y eso se da en una patología que se llama escorbuto. ¿Escucharon hablar del escorbuto? El escorbuto se da por déficit de una vitamina que es la vitamina C. La vitamina C, la que tienen las naranjas, ¿vieron? Las naranjas, los pomelos, los limones, las mandarinas, todos los cítricos. Bueno, tienen gran concentración de vitamina C, esas comidas. ¿Y para qué me sirve la vitamina C? La vitamina C es cofactor de la prolil y la disilhidroxilasa. Es un cofactor de esas dos enzimas. ¿Entienden? Si no tengo vitamina C, esas enzimas no funcionan bien y esta hidroxilación se da de manera deficiente. Si la hidroxilación se da de manera deficiente, la triple hélice se forma, pero se forma débil. Las uniones entre las hélices no es una buena unión. Por lo tanto, ese colágeno es endeble, se rompe con facilidad. ¿Sí? Y eso me da una patología del tejido conectivo, una patología del colágeno que se denomina escorbuto, el déficit de vitamina C. ¿Bien? Perfecto. ¿Escucharon hablar del escorbuto alguna vez? Se le decía la enfermedad de los marineros. ¿Saben por qué? Porque los marineros cuando se embarcaban, vieron que en los viajes, cuando hacían viajes con los barcos de madera, con las carabelas, se embarcaban y estaban meses, si no años, dando vueltas por el mar. Bueno, la vitamina C se encuentra principalmente en frutas y verduras. Y el marinero que se embarcaba durante, qué sé yo, un año en alta mar, podía comer frutas y verduras la primera semana, cuando comían lo que se habían llevado desde el puerto. Pero una vez que estaban en alta mar no tenían acceso a frutas y verduras. Lo que comían era pescado, nada más. Por lo tanto, empezaban a tener déficit de vitamina C. Y ese déficit de vitamina C se traducía en problemas del colágeno. Entonces, empezaban a tener problemas en las encías, les sangraban las encías, se les caían los dientes, tenían problemas de cicatrización, problemas en la córnea, porque la córnea, que dijimos, tejido conectivo, ¿se acuerdan? Son fibras colágenas. Entonces, empezaban a tener un montón de patologías al respecto de eso. ¿Sí? Después se inventó el redoxón. El redoxón, ¿vieron? El complejo vitamínico, que es un complejo vitamínico principalmente con vitamina C, para evitar este déficit. Entonces, los que se embarcaban durante gran tiempo en alta mar, ¿qué hacían? Se llevaban los complejos vitamínicos, las pastillas con vitamina C, y consumían eso en alta mar, entonces evitaban el escorbuto. ¿Sí? Bien, muy bien. Las fibras colágenas tienen una función que es principalmente estructural. Le otorgan resistencia a la atracción al tejido donde están. Para que se den idea, chicos, una fibra de colágeno tiene la misma resistencia que un cable de acero del mismo diámetro. O sea, una resistencia terrible, ¿o no? O sea que claramente van a tener una función estructural importante. Se originan de los fibroblastos, pero también se pueden originar de fibrocitos, se pueden originar de los osteoblastos, ¿sí? Sí, y de los condroblastos en el cartílago, ¿sí? La tinción es con eosina, con la técnica de rutina, de color rosa pálido, como se ve abajo a la derecha. Eso es hueso, ¿ven? Acá hay colágeno. Bueno, ese colágeno se ve rosado con eosina. Y si yo lo tiño con el tricrómico de Mallory, importantísimo esto para cátedra 1, se ve de color azul o color turquesa, como el que está ahí, ¿sí? Digo que es importante para cátedra 1 porque cátedra 1 tienen preparado que es el preparado de hipófisis con Mallory, ¿bien? Y entonces les gusta meter alguna preguntita de Mallory ahí si van a hacer un choice, y si no hacen choice y les toman oral, por ahí les preguntan sobre la tinción de la hipófisis con Mallory, sepan que tiñe el colágeno de color celeste, ¿sí? Cuando veamos hipófisis vamos a ver cómo tiñe el resto. Pero el colágeno lo tiñe de color celeste turquesa, como se ve en la imagen de arriba a la derecha. Se ve lindo, ¿no? Es una linda coloración. Muy bien. Hay varios tipos de colágeno, ¿sí? Hay como 30 o más, se descubrieron muchos más. De los cuales los más abundantes son estos que tenemos acá, del 1 al 6, ¿sí? Del 1 al 7 diría yo, pero bueno, los que toman son hasta el 6.
El colágeno tipo 1 es el más abundante de todos. Es el 90% del colágeno que tenemos en el organismo. Forma parte de la piel, de la dermis principalmente, de los huesos, de la córnea, de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Está prácticamente en todos lados. El colágeno tipo 2 es más abundante en cartílago. ¿Sí? En el cartílago, recuerden, asocien cartílago a colágeno tipo 2, porque eso se los preguntan mucho en los exámenes. Están en los discos intervertebrales, ¿sí? En el humor vítreo, pero en el cartílago principalmente. El colágeno tipo 3 formando las fibras elásticas, importantísimo en los órganos que son hemopoyéticos, los órganos que son linfáticos, los órganos que tienen capilares de tipo sinusoides, como órganos endocrinos, ¿sí? Colágeno tipo 4, que es característico de las membranas basales, ¿bien? No forman fibras estos, sino que forman como una especie de red, como una especie de reticulado, se organizan de forma diferente. Colágeno tipo 5, que está principalmente en lo que son la placenta y la córnea, pero también en los vasos sanguíneos. Y el colágeno tipo 6, ¿sí? Que se encuentra principalmente rodeando. ¿Estamos? Rodea a los vasos y a los nervios. Perfecto. Muy bien. Bárbaro. ¿Puse a grabar la clase? Sí, sí, puse a grabar la clase. Tenía dudas de eso. Entonces, el colágeno tipo 6 rodeando a los vasos y a los nervios. Y el 7, que les decía antes, formando parte de las membranas basales. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Con respecto a las fibras reticulares, dijimos que son colágeno tipo 3, ¿no? Bueno, estas fibras reticulares se organizan generalmente formando una especie de red, como lo dice su nombre, reticular, alrededor de los capilares de tipo sinusoide. Los capilares sinusoides, ustedes imagínense el capilar ahí, con una luz ahí redonda. Bueno, alrededor aparecen unas fibras que forman así un reticulado. Todo alrededor, toda la vuelta, ¿sí? Lamento no tener un pizarrón para hacerles un dibujo más lindo. Pero forman una especie de red así alrededor del capilar, ¿sí? Entonces, ese capilar sinusoide, que tiene fenestras, tiene agujeros en la pared y una membrana basal generalmente discontinua, cuando alguna célula de ese capilar sale hacia el tejido, se choca con esa red de fibras reticulares. Le sirve como una especie de red de contención, ¿sí? Y generalmente en esa red, perdón, de fibras reticulares, aparecen apoyados los macrófagos perisinusoidales, los macrófagos que están cerca de los sinusoides, ¿sí? Que se los vamos a estudiar bien cuando veamos vasos sanguíneos dentro de más o menos unas 2 o 3 clases. Perfecto. Bueno, nada. ¿Qué tenemos como para decir como características puntuales del colágeno tipo 3, que es importante para saber algunas cosas, para entender algunas cosas? Que tiene una cubierta importante de hidratos de carbono, lo que hace que sea Paz positivo, ¿sí? Y no tienen hidroxiprolina. ¿Se acuerdan que las fibras de colágeno tenían, dijimos, hidroxiprolina e hidroxilisina? Hidroxiprolina e hidroxilisina. Bueno, el colágeno tipo 3 es pobre, no tiene hidroxiprolina, solamente tiene hidroxilisina. ¿Bien? Lo que hace que tenga esa disposición reticulada. Recuerden entonces, son Paz positivos y con técnicas de impregnaciones argénticas con sales de plata se ven de color negro como en la imagen de la derecha. ¿La ven? Ahí. Es una tinción con sales de plata, con impregnación argéntica. Bueno, están en órganos linfáticos y hemopoyéticos, como les dije antes, y en órganos endócrinos también, en algunos, y se originan de las células reticulares y de los fibroblastos. O sea que los fibroblastos también los pueden sintetizar, pero no en tanta cantidad como si lo hacen las células reticulares. Con respecto a las fibras elásticas, ¿qué podemos decir? Bueno, son fibras que tienen una función principal estructural de distensibilidad. ¿Qué es la distensibilidad? La distensibilidad es la posibilidad de algo de deformarse, de estirarse y de volver a su tamaño original. ¿Se entiende? Las fibras elásticas forman parte de cualquier órgano que sufra cambios en su volumen. Por ejemplo, están en pulmón, están en vejiga, están en la túnica media de la aorta. Son todos órganos que en algún momento cambian su volumen, que cambian de forma. Y al cambiar de forma necesitan en algún otro momento volver a su forma original. Por ejemplo, la vejiga cuando se llena se estira toda, cuando se vacía vuelve a su tamaño original. El pulmón se insufla, se infla y se desinfla, ¿o no? Bien, perfecto. La aorta sufre con cada latido un estiramiento que corresponde a los latidos que sentimos en el pulso periférico, por ejemplo.
¿Entienden? Son todos órganos que cambian de forma y vuelven a su tamaño original. Lo que conocemos como una propiedad que se llama elasticidad. ¿Sí? ¿La elasticidad qué es? Es la capacidad de una cosa de ser deformada y de volver a su forma original. ¿Bien? Perfecto. Con respecto a la tinción de las fibras elásticas, recuerden que con H y E no se evidencian muy bien. ¿Sí? Fíjense, la imagen que está arriba a la derecha es con H y E. ¿Ven esa imagen que se mueve? Se ven de un color rosado medio pálido, ¿sí? Esta imagen de acá abajo a la derecha también es con H y E, pero es una técnica especial usando un mordiente. Con orceína se ven de color marrón, rojizo. Con resorcina fucsina se ven de color violeta. Esto también es importante para cátedra 1. Vieron que hay muchas cosas que yo resalto para cátedra 1 de la UBA, ¿no? Eso es porque cátedra 1 hincha mucho, los docentes de cátedra 1 hinchan mucho con el tema de las tinciones, ¿sí? Le dan mucha bola al tema de técnica histológica. Entonces, quiero recalcar esos puntos particulares para que les den más importancia al momento de estudiar. Lo importante es que cuando las miramos en el microscopio, cuando las vemos in vitro, vemos que tienen esa forma ondulada. ¿Ven cómo se ondulan así? Bueno, esa forma ondulada se le dice festoneado. ¿Qué es un festón? El festón es, ¿vieron los acolchados viejos que tenían ese borde así ondulado? Bueno, eso es un festoneado. En costura, en corte y confección, se conoce como festoneado ese borde así onduladito de algunos manteles, algunos acolchados viejos. Bueno, esa es la forma que tienen las fibras elásticas. In vitro, porque in vivo están estiradas, se las ve rectas. ¿Por qué se las ve rectas in vivo? Porque generalmente están sometidas a tracción. Cuando la aorta está llena de sangre, está distendida, está estirada un poco. Bueno, las fibras elásticas también. Cuando le saco la sangre del interior, ¿qué hace? Reduce su diámetro y las fibras elásticas que estaban estiradas se ven todas onduladas, como se ve en la imagen de abajo a la derecha. Abajo a la derecha, esta imagen corresponde a la túnica media de la aorta, lo mismo que esta imagen de acá arriba, ¿sí? Son túnicas medias de la aorta. Tienen una característica, ¿sí? Que es la birrefringencia. ¿Qué es la birrefringencia? Es la capacidad de refractar la luz en dos direcciones diferentes, ¿sí? Eso hace que se vean brillosas y cuando uno cambia el condensador de la imagen, parece como si brillaran en el microscopio óptico, ¿sí? Eso es lo que se llama birrefringencia. Entonces recuerden que las fibras elásticas son birrefringentes, con H y E se ven acidófilas pálidas, con resorcina fucsina se ven violetas, con orceína se ven de color marrón. ¿Bien? Se ven onduladas generalmente y en vivo se ven estiradas. ¿Quién produce las fibras elásticas? Escuchen, los fibroblastos y las fibras musculares lisas. ¿Se lo van a acordar? Pregunta de examen que nadie sabe. ¿Quién produce las fibras elásticas? Fibras musculares lisas y fibroblastos. Todo el mundo sabe que el fibroblasto produce colágeno, pero nadie se acuerda que produce también fibras elásticas. ¿Sí? Y lo de las fibras musculares lisas, menos gente todavía se lo acuerda. Así que ustedes se lo van a acordar y tienen una pregunta más del examen aprobada. ¿Bien? Perfecto. Bueno, acá esto es más de lo mismo que vimos antes. De hecho, es la misma información que teníamos antes de el adipocito de grasa blanca y el adipocito de grasa parda. Tienen los dos ahí explicados por separado. Esto está de nuevo explicado cada uno por separado porque yo antes daba tejido adiposo en una clase aparte, separada de el tejido conectivo no especializado. Ahora los junté y les dejé las diapositivas acá desarrolladas para que le den un poquito más de importancia cuando lo lean, ¿sí? Recuerden que el adipocito es una célula grande y que, como se ve en la imagen de abajo, tiene una vacuola lipídica que es enorme y es negativa con HIE. Escuchen esto, por favor. La célula, el adipocito, ¿es negativo con HIE? No. El adipocito es positivo con HIE, se tiñe con HIE. De hecho, acá abajo estamos viendo 6 adipocitos, ¿o no? Estos 6 que están acá. ¿Y por qué decimos que son HIE negativos? Porque en realidad lo que es HIE negativo es la vacuola, la gota de grasa, la gota de lípidos que tienen en el interior. ¿Entienden? El adipocito, que es la gota de lípidos, pero además incluye el reborde citoplasmático y el núcleo, con HIE se tiñen. De hecho, acá estoy viendo un adipocito, ¿o no? ¿Lo puedo identificar? Si lo puedo identificar es porque se tiñe con HIE. Lo que no se tiñe, recuerden, es la gotita de lípidos. Y si yo quisiera teñirla, esa gota de lípidos, ¿con qué técnica la puedo teñir? ¿Se acuerdan? ¿Nadie, nadie? Sí, yo sé que se acuerdan. ¿Se acuerdan que hay una técnica que se denomina técnica de Sudán?
que está Sudán negro, Sudán rojo, Sudán en general, y hay una técnica que se llama tetróxido de osmio también. Bueno, esos colorantes permiten teñir los lípidos y poder evidenciarlos en el preparado. Recuerden que cuando quiero teñir lípidos, ¿qué hago? Los fijo ¿con qué? ¿Con qué técnica? Con congelación. ¿Se acuerdan? No uso formol. Porque cuando uso formol tengo que usar aclaración con silol y el silol borra los lípidos del preparado, se los lleva del preparado. ¿Sí? Así que por lo tanto necesito sí o sí hacer una fijación por congelación. ¿Bien? O por algún otro método químico, físico, perdón, pero suele ser congelación porque el calor también modifica los lípidos. Muy bien, bueno, y las grasas parda, recuerden como características importantes el gran desarrollo de las mitocondrias, que son mitocondrias especiales con esa proteína que se llama termogenina, cuya producción, su función principal es la producción de calor. En los exámenes, ¿saben lo que les hacen? Les ponen esta imagen, estas imágenes así, y los quieren hacer confundir con una estructura que es la glándula sebácea. Porque la glándula sebácea, la célula de la glándula sebácea, también tiene un montón de gotitas de lípidos así parecidas a esto de acá. Cuando veamos piel, los vamos a comparar, vamos a ver una comparación entre el tejido adiposo pardo y la glándula sebácea, y ustedes no van a caer en esa trampa, ¿sí? Es una trampa que es re común, pero re común, ¿eh? Desde diciembre hasta acá, en los exámenes que tuvieron, ya lo vi que como en 5 exámenes diferentes hicieron la misma trampa. Así que los voy a preparar para que puedan sortear esa trampa. Van a ver que ustedes no se las van a confundir. Muy bien, perfecto. Con respecto a la histofisiología del tejido adiposo, nosotros tenemos que saber cómo el tejido adiposo se nutre de lípidos, o sea, incorpora los lípidos, y cómo salen los lípidos del tejido adiposo de nuevo hacia los vasos sanguíneos. ¿Sí? Eso está todo explicado acá, en esta diapositiva que está acá en la pantalla ahora, que es todo texto. Pero yo se los voy a explicar en base a esto. ¿Sí? O sea, todo lo que está acá, yo se los voy a decir acá. ¿Sí? Se los voy a ir explicando sobre este gráfico para que sea más didáctico y más llevadera la clase. Si no, no les voy a leer lo de arriba, que odio cuando los docentes leen las diapositivas. Bueno, escuchen. Miren, ¿cómo es esto de la histofisiología del tejido adiposo? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Cuando consumimos lípidos, tenemos que saber cómo es que llegan esos lípidos desde lo que nosotros comimos hasta el tejido adiposo propiamente dicho. ¿Bien? Bueno, supongamos que comemos una comida rica en lípidos, comemos una comida, valga la redundancia, rica en lípidos, ¿sí? Ingerimos, qué sé yo, una hamburguesa de McDonald's, obviamente que va a estar súper cargada de lípidos, ¿no? De triglicéridos, colesterol y un montón de cosas más. Bueno, esos triglicéridos, cuando llegan al tracto digestivo, son escindidos, o sea que son rotos, son rompidos, por una enzima que se denomina lipasa pancreática. La lipasa pancreática es una lipasa, es una enzima que va a romper a los triglicéridos. Los rompe y los rompe en sus componentes básicos, que son el glicerol y los ácidos grasos. ¿Sí? Estos triglicéridos, cuando yo los rompo en glicerol y ácidos grasos, claramente estoy reduciendo su tamaño, ¿no? Porque el lípido es una molécula grande. Cuando yo lo rompo en glicerol y ácidos grasos, lo rompo en moléculas más chiquititas. Esas moléculas más chiquititas tienen la capacidad de ser absorbidas por el epitelio intestinal y pasar hacia un vaso linfático. ¿Se acuerdan en el intestino delgado que había un vasito linfático que se llamaba quilífero? Ya les estoy adelantando algo. Bueno, son absorbidas por los enterocitos, esos glicerol y ácidos grasos, y pasados al quilífero linfático. Pero antes de pasarlos, los vuelve a transformar en triglicéridos, es decir, los vuelve a unir como triglicéridos. O sea que el triglicérido, ¿qué hice? Lo consumí de la dieta, lo rompí para poder absorberlo, lo meto al organismo, lo absorbo, lo vuelvo a ensamblar y lo mando por vía linfática al hígado. Esos triglicéridos viajan por la linfa hacia el hígado y en el hígado se van a conjugar con unas proteínas, con unas lipoproteínas, que son estas pelotitas rojas que yo les puse acá, que lo transforman a esos triglicéridos en una gotita de lípidos y proteínas que se denominan kilomicrones. ¿Los kilomicrones qué son? Son gotitas de lípidos con proteínas que hacen que esos lípidos sean hidrosolubles. Un lípido, un triglicérido, una gotita de triglicéridos, no puede viajar suelta por la sangre. ¿Por qué? Porque los lípidos con el agua no se mezclan y la sangre es una solución acuosa, es una solución con agua. Por lo tanto, estos triglicéridos viajarían como gotas
dentro de la sangre. Y esas gotitas pueden funcionar como émbolos, es decir, pueden tapar un vaso sanguíneo. Y que una gota de grasa me tape un vaso sanguíneo no es para nada gracioso, porque me puede generar que un tejido se quede sin irrigación. ¿Entienden? Por lo tanto, necesitan sí o sí estos triglicéridos viajar unidos a lipoproteínas. Esas lipoproteínas se le van a pegar en este órgano que está acá, que es el hígado. O sea que los lípidos tienen que pasar, los lípidos de la dieta, tienen que pasar sí o sí por el hígado para poder viajar por circulación sanguínea. ¿Queda claro? Bien. Ahora, una vez que uní a esos triglicéridos con las proteínas, van a viajar ahora sí por vía sanguínea, por vía capilar, hacia el tejido adiposo. Cuando llegan al tejido adiposo, se encuentran con una enzima que es la lipoproteína lipasa, que vuelve a hacer lo mismo que acá. Los rompe a esos triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. ¿Para qué? Para poder meterlos en el interior del adipocito, donde se vuelven a ensamblar y se almacenan como triglicéridos nuevamente. ¿Se entiende? O sea, ¿para qué los rompo en glicerol y ácidos grasos? Para que puedan atravesar las membranas plasmáticas. Una vez que ingresan, que pasan la membrana plasmática, los vuelvo a ensamblar como triglicéridos. Se almacenan así. Y ante el requerimiento, bueno, los volveré a romper en glicerol y ácidos grasos y los pasaré a la circulación sanguínea, ¿sí? De nuevo, unido a las proteínas esas para que sean liposolubles. ¿Se entiende cómo es el tema del metabolismo de los lípidos? Los consumo como triglicéridos, los rompo en glicerol y ácidos grasos para poder absorberlos, los vuelvo a transformar en triglicéridos, viajan al hígado, en el hígado se unen a lipoproteínas y como kilomicrón viajan al tejido adiposo periférico donde se almacenan como triglicéridos. ¿Se entendió? ¿Sí? Es sencillo, no se vuelvan muy locos con esto. No los van a molestar mucho con la histofisiología del tejido adiposo, por lo menos no con mucho más de lo que les dije yo. ¿Sí? ¿Dudas o consultas, niños? ¿Ninguna? Hicimos rápido y terminamos rápido. Terminamos correcto, porque no tuvieron dudas, no me preguntaron nada. Bueno, ¿se entendió la clase? ¿Se comprendió? Buenísimo. Bueno, si no hay dudas ni consultas, los libero. Hoy los libero tempranito y nos estaríamos viendo mañana a las 8 de nuevo. ¿Sí? Les mando un abrazo.